Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando en el mundo. Yo soy Jorge Cerda, ingeniero en biotecnología y coach neurolingüístico, y hoy les voy a presentar a Cecilia Mascaró, trainer coach en programación neurolingüística de la Sociedad Chilena de Programación Neurolingüística, conferenciante y maestra. Es una seca, seca, seca. Y es un agrado presentarles este programa que en realidad vamos a hablar acerca de las crisis. Esta crisis que estamos viviendo, que realmente el otro día hablando con Ceci, estuvimos viendo que realmente no es la primera crisis que hemos vivido en la vida. Sin embargo, como hemos tenido distintas etapas de vida en donde nos hemos enfrentado a estas distintas crisis, las hemos ido tomando de distintas formas y distintos puntos de vista, en función de las acciones que estamos realizando en el día a día durante esa época. Entonces, eso estuvimos conversando y queremos entregarle un poco esta respuesta a ustedes para que empiecen a ver esto con un prisma distinto y empecemos a enfocarnos en las posibilidades y en todo lo que es realmente la realidad y el panorama general que hemos vivido en distintas etapas de la vida y cómo enfrentar esta crisis con una nueva mirada. Ceci, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, muy bien acá en esta mañana, tarde, noche, depende de donde nos estén viendo. Sí. Muy bien, y muchas gracias por esta invitación, Jorge. Así es que espero que lo que podamos compartir sea de inmensa y tremenda utilidad para todos. Cuéntanos un poco de, bueno, introduciendo un poco el tema de lo que estuvimos hablando, sí, es que Sí, respecto a este tema del coronavirus, el otro día conversando, la verdad es que yo veía un poco como la primera crisis que he vivido, quizás por el rango etario en el que estaba, y la verdad es que estaba viendo un poco el panorama un poco más oscuro, quizás las dificultades que estamos viendo hoy en día, la empleabilidad que está un poco más difícil, más dura, el trabajo que también, esto de tener home office o trabajo remoto en realidad está haciendo un cambio de paradigma total y completamente distinto a lo que estábamos habituados, y eso con sus bemoles, o sea, hay gente que tiene un exceso de trabajo, hay gente que tiene muy poco trabajo, hay gente que ve su trabajo un poco peligrar por tener muy poco trabajo, pero tampoco hay muchas cosas que hacer distintas. Entonces, al hablar contigo, Ceci, que me decías que realmente ya habíamos vivido otras crisis, por ejemplo, la crisis económica asiática, también en la caída de las Torres sí. Gemelas, que por ejemplo yo tenía en esa época entre 12 y 13 años, entonces yo no la viví como una crisis, para mí fue realmente un evento importante de magnitud, pero sin embargo yo tenía que seguir yendo a la escuela, al colegio, me Sí. seguía preocupando, por ejemplo, las pruebas y ese tipo de cosas, pero ya en otras etapas de la vida, claro que tiene que haber sido un impacto muy importante. Sí, sí, así es, y me acuerdo, digamos, recuerdo la conversación y lo que compartimos, porque en realidad, claro, va a depender, y con esto de estar dedicada a la PNL, eh, estoy constantemente planteándome o replanteándome ciertas cosas, ya ciertas comillas verdades que yo puedo asumir o las asumí en algún minuto y después ya dejaron de serlo. Entonces he llegado como a la conclusión de que la vida, la percepción que uno tiene de lo que ocurre, la verdad que es bastante dúctil, maleable, cambiable, transformable, ¿ya? Y especialmente aplicado al tema de las crisis. Yo estoy en otro rango etario que el tuyo, ¿ya? O sea, bastante más allá, tengo bastante más experiencia acumulada en ese sentido, y claro, efectivamente, yo te comentaba que, o sea, yo, por lo menos yo, en mi experiencia personal, yo cuando salí, yo estaba terminando la universidad en los 80, y en el 84 hubo una crisis tremenda, que dicen que fue tremenda, porque Ujú. en el fondo yo estaba como estudiante, me vi impactada por eso, pero por ejemplo conversando con mi papá, con personas, digamos, que estaban en otro momento de la vida, que estaban, por ejemplo, a cargo de sacar adelante a sus familias, a sus hijos, y dar lo mismo, o sea, o eran niños pequeños o niños o adolescentes o lo que fuera, fue terrible, fue terrible. ¿Bien? Después vinieron una serie de otras crisis. O sea, yo tengo en la memoria que como que nunca hemos estado, las crisis como que nos han acompañado todo el tiempo, ¿no? Ujú. O sea, absolutamente todo el tiempo. Entonces, después vienen, digamos, para no enumerar y alargarnos con la cantidad de momentos y de situaciones críticas que hemos vivido, Ujú. la caída de las Torres Gemelas que hacíamos la referencia, claro, yo ahí estaba con mis hijas chicas,
O sea, eran pequeños, yo estaba sola, estaba separada, digamos, intentando buscar trabajo. Y yo me acuerdo que cuando recibí esa información, vi esa información en la televisión, yo dije, la caída del ídolo. Lo viví así como con una connotación mundial y no, una cosa realmente impactante, fuerte, que yo dije, wow, esto. Y así, si voy sumando, ¿ya? Después la gripe aviar, la gripe no sé cuánto, la H1N1, o sea, ¿verdad? da lo mismo el escenario donde estemos. El asunto es, yo digo, encontré un común denominador, y que es como la actitud con la cual uno lo enfrenta. Porque finalmente hay una combinación de momentos en la vida en la que te toca experimentarlo, la sensación correspondiente de decir esto me va a demoler o esto me da más o menos lo mismo porque no alcanzo a entender de qué se trata, o depende de la edad, si eres más chico vas a decir, ¿sabes qué? Es más, fue entretenido porque nunca más fuimos al colegio, por ejemplo, hablando del Sí, coronavirus. O sea, un niño chico puede que haya sido la mejor noticia. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo vivió, lo que ocurrió para ese niño es algo que era su sueño dorado. No tener que ir al colegio. O sea, es lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Ya? de hecho sí. Claro que para los papás, tener que convivir con eso, con la incertidumbre que hay, con la volatilidad de los trabajos, con toda esa fragilidad del sistema que se presenta, pero uno dice, bueno, el sistema se ha visto frágil tantas veces, que por una cosa o por otra, y finalmente no se ha caído. Sí, es Va a verdad. depender también de lo que creamos, porque aquí el tema de las creencias es determinante. Porque me acuerdo, cuando cambiamos de siglo, Ujú. yo recuerdo que iba a quedar a debacle con los sistemas, que todo se iba a caer, que la plata de los bancos, que después las cuentas nadie iba a saber nada, íbamos a perder más o menos que la identidad. Y no pasó nada. Y si pasó algo, la verdad que yo no lo resentí, no lo viví. A lo mejor yo no estaba involucrada a lo mejor en una empresa informática. Entonces, a lo que voy es que depende mucho de dónde estás tú en un momento de crisis. Por ejemplo, hoy día estamos viviendo esta pandemia. Yo creo que ninguno de nosotros ha vivido una pandemia antes. Ujú. Pero sí hemos vivido crisis y crisis importantes, crisis personales, crisis nacionales, crisis globales, o sea, crisis planetaria, o sea, de todo tipo de crisis, pero pandemia nunca, pero es dentro del formato y en esencia es una crisis más, Ujú. y que a lo mejor uno en un grupo resuena más a cabo de mundo, en otro grupo resuena más a conspiración, en otro grupo resuena más a cualquier otro cuidado, a cambiar los hábitos, y así iba a depender de la edad de las personas de los grupos. Entonces, la perspectiva, o sea, a lo que voy es que al cómo yo percibo lo que está ocurriendo, cómo lo interpreto, ¿ya? Como la primera parte del proceso. Y en el cómo yo lo interpreto van a estar siempre involucrados lo que yo pienso al respecto. ¿Ya? Y Ujú. cuando digo lo que yo pienso, aparecen mis creencias personales y todo lo que tenga que ver con eso. Y además las imágenes que yo me represento, con las que yo me represento lo que estoy, ¿cómo se llama? Lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Va a haber imágenes, va a haber sonidos, y todo eso va a tener una kinestesia, etc. Entonces, yo digo, hay una oportunidad muy grande en que uno diga, o sea, o uno pueda, o uno trabaje en decir realmente tomar perspectiva. Decir es uno más, es un episodio más dentro de la historia de la humanidad. Es que es distinto, es que no se parece a nada, no importa, es uno más. Ujú. ¿Ya? Porque en algún minuto fue la tragedia máxima o la gripe aviar, o la tragedia máxima la caída de las torres, o la tragedia máxima nos vamos para atrás, la Segunda Guerra, etcétera. O sea, tiene que haber habido en cada una de esas
crisis o momentos de cambio, momentos de transformación, tiene que haber habido en alguna parte de las personas la sensación de que de esta no salimos. Sí, yo ¿Ya? creo que eso es como algo súper común a todos estos momentos de gran impacto, de gran cambio, en donde muchas veces como que el control, bueno, en realidad como que la ilusión del control es algo que se cuestiona mucho, o sea, qué cuánto podemos controlar y cuánto no. Y ahí realmente como que uno puede controlar efectivamente, como tú dices, la actitud con la que yo me tomo y también como empezar ahora a sentar cabeza, quizás no, a no elegir el mismo patrón o la misma percepción de tomarlo como que realmente se está acabando el mundo y también en función de los grupos que uno está rodeado y con la gente que uno está hablando, porque también, por ejemplo, las noticias que normalmente son amarillismo, mucha emergencia por aquí, emergencia por allá, que muchas veces porque es lo que vende, pero no es la realidad completa de las cosas. Entonces ahí tocabas puntos súper importantes con respecto a cómo enfocarse uno también, desde qué punto o perspectiva uno quiere empezar a mirar las cosas y también el empezar a ver que claro, o sea, crisis como cambio importante fuera del control de uno, sí han habido mucho. Y también pensándolo como así a nivel de vida, claro, hay cosas que para uno en cierta época son un drama, así heavy, muy grande, pero que ya dadas las circunstancias, una vez pasado las épocas, uno lo mira para atrás en retrospectiva y es como lo sobreviví, lo pasé, y realmente quizás no fue tan terrible como se pintaba en el momento. Sí, sí, sabes que justo yo ayer me conecté a un vivo, una transmisión que de casualidad la vi en mis redes sociales, Ujú. de Robert Dilts, Mm, ujú. ¿ya? Háblanos un poco de Que Robert Dills para la gente que... Robert Dilts es de los co-creadores, co-fundadores, co-desarrolladores de la programación neurolingüística en Estados Unidos, es autor de muchos textos, hace y digamos tiene charlas alrededor del mundo, entonces, y él aborda mucho el tema de las creencias también y tiene ha desarrollado mucho el tema como más holístico de la PNL en relación a PNL aplicada a formador, PNL, el coaching con PNL, etcétera. Tiene también, no me acuerdo en este minuto, el coautor del libro El viaje del héroe, que Sí. también es uno de los últimos, pero principalmente en creencias. Él también hablaba, y yo me quedé con esas dos ideas, de que él mencionaba como dos creencias como claves, como líderes, ¿ya? En relación a las creencias. En el fondo es saber de que formamos parte de un sistema. O Ujú. sea, eso es irrenunciable, de que no somos seres aislados, autónomos, etcétera, sino que todos formamos parte de un sistema y, ojo, esta pandemia da cuenta de eso, ¿ya? Sí, De que nos hacemos más o menos vulnerables dependiendo del comportamiento del otro. es verdad, Entonces, eso es tremendamente verdad. sí, ahí hay un súper tema, yo lo conecté inmediatamente con eso. Y el otro, la otra creencia clave, primero que somos parte de un sistema y la segunda es que nosotros podemos hacer la diferencia. Entonces, que uno, al ser parte de un sistema, entonces, si tú haces algo distinto, puedes generar una diferencia. Entonces me quedó resonando eso, esa declaración, digamos, de estas dos creencias. Él Claro hacía que referencia. ¿Mm? claro, porque hoy en día como yo creo que es lo más patente y palpable que en ningún otro momento yo creo que de la historia uno se hubiera permitido, o sea, se hubiera podido imaginar que algo que ocurrió al otro lado del mundo en tan poco tiempo impactó al globo completo. Y eso no solamente empezamos a ver cómo impactó a nivel social o humano, sino que también a nivel de los animales, del planeta, del clima, cómo se arreglaron El tantas ecosistema completo. cosas. Claro, sí es el ecosistema completo. Lo que también es interesante en relación a esto de hacer la diferencia es que uno puede hacer la diferencia para bien o para mal. Y que eso se conecta con algo que tú dijiste hace un poquito atrás. El tema de que uno escoge dónde quiere estar. ¿Ya? Ujú. Uno puede escoger dónde quiere estar, uno puede escoger también, es una opción leer, entre comillas, la circunstancia que estamos viviendo de alguna manera, porque hay gente que dice, no, esto es que es una gran oportunidad, vamos a sacar muchos aprendizajes de esto a un costo altísimo, ya, o sea, no estamos cuestionando las circunstancias y lo que está pasando. Lo que sí,
lo que estamos diciendo es decir, ¿sabes qué? Ya con esto me pongo un salvavidas de plomo y me termino de hundir. O sea, además con mis pensamientos, además con mi estado interno, con la emoción con la que yo enfrento esto, es una opción. ¿Ya? O sea, uno puede escoger, o sea, o soy protagonista de cómo quiero vivir mi vida, independiente de que me toque pandemia, me toque caída de torre, me toque lo que sea, ¿ya? O quiero ser protagonista de eso o quiero ser víctima de eso. Ujú. ¿Ya? Igual es un interesante concepto así como ponerlo como víctima o como protagonista. ¿A qué te referirías un poco más con el tema de ser protagonista? Porque es así como de estar como dentro de del medio del asunto, pero como víctima sí me lleva como para otros tipos de pensamientos. Por ejemplo, el realmente dejarme pasar a llevar, sentirme así como que estoy como maldecido, entre comillas, por la situación que yo, que se vive externamente, en lugar de ser protagonista como en un rol lo veo como más positivo, como ya está pasando lo que está pasando, ¿cómo me empiezo a enfocar ahora para obtener lo mejor de esta circunstancia que estoy viviendo en este momento? Cuando yo pienso en esto, yo digo, hay dos conceptos en PNL, que es esto del mapa y el territorio, ¿no es cierto? Ujú. Y que para los que no están familiarizados con los conceptos, el territorio se refiere a todo lo que ocurre y a todo lo que pasa, sin asignarle ni connotación, ni absolutamente ni interpretación, ni nada. Es solo lo que ocurre, ¿ok? Y ocurre de cierta manera. Y el mapa es la interpretación personal que le asigna cada uno a eso que ocurre, que para algunos va a ser una tragedia, para otros va a ser una tremenda oportunidad, etcétera, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál ha sido la oportunidad, cuál puede ser una oportunidad en la pandemia? Ah, es que va a haber millones que van a necesitar mascarillas, entonces yo me voy a poner a fabricar mascarillas, o va a haber millones que van a necesitar respirador, entonces me voy a poner a producir respirador o lo que sea. No dice, sí, pero es que esto es a costa de... es lo que se necesita, es lo que estoy haciendo, es poniendo arriba de la mesa la posibilidad que tenemos de decir, ok, frente a esto yo reacciono de esta manera porque lo leo de esta manera, lo siento de esta manera y me energiza de una manera. Si me energiza la acción, yo soy protagonista. Yo estoy decidiendo cómo quiero vivir lo que está pasando. Por ahí lo que quiero hacer es hacerme voluntaria e ir a apoyar y a reemplazar a cuánto funcionario de salud existe, por ejemplo. Pero yo estoy decidiendo. ¿Ven? Cuando hablo de víctima, es que no puedo porque. Estoy poniendo toda la justificación afuera. Es que ¿cómo voy a emprender ahora? ¿Cómo voy a invertir ahora? Si está todo tan mal. Entonces, es como la víctima esperando, sufriendo las consecuencias de lo que está ocurriendo, porque la lectura que le estoy dando a lo que está ocurriendo, lo que me represento, lo que me hace pensar, o lo que me pone a pensar, de la verdad que yo no puedo, no me moviliza en ninguna dirección. Es como que si me movilizan alguna, es hacia adentro y hacia abajo. O Ujú. sea, yo de aquí no puedo salir. Tiene que venir alguien que me saque. El protagonista encuentra la salida. El protagonista dice, estamos frente a la misma circunstancia, las mismas cosas, pero lo que piensa, lo que empieza a generar en la mente, lo que empieza a generar su cerebro, es abrir el problema, es como decir, voy a mirar la nube o voy a mirar el cielo donde están las nubes. Ujú. Entonces, si yo veo el cielo donde están las nubes, lo más probable es que tenga más ideas y tenga, ¿cómo se llama?, más herramientas y tenga la capacidad y la posibilidad de identificar más oportunidades para hacer algo. De hecho, hay una metáfora que lo refleja un poco, en realidad un comportamiento de las abejas, que se ha estudiado que de repente las abejas, hay algunas que son las típicas que van a los lugares que ya están conocidos a buscar néctar, y están las abejas que son más exploradoras, que como que se alejan un poco ¿Mm? más, van un poco más lejos, que son menos. Pero de repente como que no traen ni un poco de polen a la colmena, no traen néctar, no traen nada, y las demás abejas no se ríen de ella, no la maltratan ni nada,
porque cuando escasea en el lugar donde están viendo la normalidad, escasea el néctar, ya se acaban las flores, empieza a llegar el otoño, lo que sea, esta abeja exploradora que sí se alejó, que sí logró encontrar otro campo de flores, es la que después vuelve con el néctar, le cuenta a todas y se salva la colmena porque esta exploradora que fue más allá, que no se rindió a pesar de que quizás haya sido ir más lejos, más esfuerzo, encontrarse de repente con el fracaso una y otra vez hasta que encuentra y le da la clave al éxito y con eso mantiene a la colmena a salvo. Y incluso eso pasa mucho, sobre todo en el invierno. Mm, qué bonito, sí, que me imagino que debe ser, o sea, que corresponde muy, digamos, coincidente con lo que estamos hablando, porque yo siento que básicamente todo está en nosotros, en cada uno. O sea, cómo uno se siente frente a lo que sea que esté pasando. Por eso yo al principio decía lo que tú me recordabas de la conversación que tuvimos y un poco la razón de compartir esto con más personas, tiene que ver con qué crisis, o sea, vamos a tener, y depende quién enumere las crisis, tú te das cuenta, bueno, quién enumera 365 crisis en un año o quién enumera una, ¿no? Ujú. Porque también existe eso de la percepción y de que quién es el que está en el fondo también transmitiendo eso. O sea, a mí hay varias que me han impactado en distintos momentos de mi vida, por distintas circunstancias, de distintas maneras, pero básicamente son todas parecidas. ¿Ya? O sea, es un punto de inflexión, si esto fuera narrativa, es un punto de inflexión donde tú tienes que tomar acción en relación a algo y comprometerte con las acciones que estás tomando. Y ojo que para poder generar ese movimiento, en el fondo esa gestión, Ujú. tienes que hacer necesariamente como un viaje interno, tienes que revisarte, tienes que pensar, o sea, es dedicarte un par de horas, hombre. ¿Qué te pasa a ti con lo Claro, que analizar está la integridad. pasando? Claro, porque Exacto, porque es de adentro hacia afuera. Entonces, resolviendo eso, porque también, si mis hijas tuvieran en este momento, no sé, 7 años, 8 años, yo estaría viviendo otra vida. Y lo que fuera que yo esté haciendo o decidiendo, yo sé también que yo soy, eh, ellas se están modelando a partir de lo que ven en mí. Entonces también esa es una pregunta interesante que uno también puede incluir, no solo si tiene niños chicos, niño patrimonio universal. O sea, es preguntarse, ¿quién quiero ser en estas circunstancias? ujú, Y eso es lo que va generando y matizando. De repente cuando tú ves que quieres ser alguien que no se dejó vencer por esto, no se dejó deprimir por esto, sino que al contrario, ¿sabes qué más? No, estamos de acuerdo en que hay una serie de reglamentos, tenemos todo un riesgo X en contagio. Bueno, que no es, uno puede ahí, no quiero entrar a polemizar si es más o menos que otras cosas, pero no es a lo único que estamos expuestos en términos sanitarios. ah, sí, definitivamente. ¿Ya? No es a lo único que estamos expuestos. Entonces, yo lo pongo de esa manera como para no generalizar y dramatizar y sobredramatizar algo, frente a lo cual yo creo que uno puede tomar una decisión importante en su vida y hacer algo positivo para sí mismo y para los que lo rodean. En el fondo es como decir, mira, y es una frase como súper cliché, el tema de que todo las circunstancias, al final todo, no sé si, o sea, es para mejor, etcétera. Hay personas que estamos seteadas de esa manera y que escogemos, como muy bien decías tú, escogemos vivir las experiencias desde ese ángulo, desde esa perspectiva. ¿Sabes qué? Independiente de lo que pase, primero, confío en que yo tengo todas las habilidades para salir adelante de esto. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo vamos a salir? Tampoco te puedo prometer nada, porque no depende de mí, ¿ya? Pero hay una cosa que sí depende de mí, ¿ya? Es estar con...
y es estar consciente de que podemos hacer la diferencia para bien o para mal. Y si yo me voy a comprometer con hacer alguna diferencia, va a ser para bien. No solo mío, sino que también de los que me rodean. Qué potente eso, porque realmente uno en estos periodos de crisis, ya sea existencial, de vida, o como este tipo de situaciones que nos fuerzan un poco a pasar por este periodo como de cambio, y ese hecho así como de sentarme en pensar como cómo estoy afectando al sistema, a la gente que me rodea, quién quiero ser para ellos o para ellas, es potente porque realmente como que te saca un poco del pobrecito yo, como del rol de víctima o quizá, o del rol como quizá más reflexivo y te pone en movimiento, como más hacia la acción. ¿Sí? Además de que hay una cosa, o sea, si yo tomo, por ejemplo, uno como individuo es la unidad, y como unidad, o sea, uno también es un sistema dentro de sí mismo, ¿ok? Ujú. Entonces, y después, si me tomo yo como unidad, también soy un sistema dentro de un otro sistema que se llama, comillas, familia, o mis más cercanos. Ujú. Llamémoslo familia, ¿no? Y a su vez, esa familia completa pasa a ser una unidad dentro de otro sistema. Si yo me quedo con el segmento de yo y mi familia, o yo y mis más cercanos, que son como los que en estas circunstancias estamos más confinados a relacionarnos, o haber quedado forzadamente o por la fuerza a estar más juntos, necesito entender de que lo que estamos viviendo para todos se llama de la misma manera, se llama pandemia para todos, pero cada uno lo está viviendo de una manera muy distinta. Y eso es lo que es una invitación también a que uno explore y que no dé por sentado y no dé por hecho de que lo estamos viviendo todos de la misma manera. Si a mí me da más o menos lo mismo, porque todavía tengo mi pega, estoy con teletrabajo y súper cómoda, porque igual tampoco necesito que, porque tengo los recursos para que las cosas, yo no ir al supermercado, que el supermercado venga y me traiga, Ujú. ¿ya? Pero puede que en mi entorno haya personas en distintos momentos de la vida y lo están viviendo totalmente diferente, ¿ya? O sea, las personas mayores, por ejemplo, los adultos mayores para mí son eh, como que me súper preocupan en ese sentido, porque uno a medida que va avanzando en la edad, uno está cada vez más dentro de las posibilidades, la idea de la muerte, Sí, entendiendo que está siempre presente para todos nosotros. Lo que pasa es que mientras uno que va creciendo, como que los pensamientos son más recurrentes, o sea, uno como que le hace disponible más cajones en el cerebro a la idea, ¿ya? ujú. Entonces, porque hay que tomar decisiones prácticas, a quién le dejo esto, quién sabe las claves, si me pasa tal cosa, quién es el que está a cargo del seguro. Pero en estas circunstancias es como que eh, el manejo de una situación como esta también ha hecho como decir, mira, y si no eras de las personas que te preocupaba el tema, ¿ya? O la idea de la muerte, o sea, ocúpate, porque te voy a hablar de eso todos los días. Sí, yo creo O que sea, yo no sé si siguen los recuentos, porque de verdad nunca los he seguido, de que cuántos contagiados, que cuántos se murieron, que cuántos no sé qué, cuántos son asintomáticos, cuántos no son asintomáticos, yo no seguí esa cuenta. Cada cierto rato un poco como que me iba enterando, pero porque era inevitable, es inevitable enterarse. Pero, pero yo pensaba en los adultos mayores. Yo decía, como, la gente se está muriendo, la gente se está muriendo, y cuando no se morían acá, se morían en Europa, también la información era los viejos en España, los viejos en Francia, mm, los viejos... Entonces, yo decía, es como es como maltrato, sí, es porque al como final es sale la como, herida, no sé, me pasó que me conmovió un poco esa parte. Entonces es como, es, digamos, todo esto en el contexto de decir, si yo estoy hoy día y me da exactamente lo mismo, como lo que yo te decía, estos niñitos felices de que no están yendo al colegio, hay algunos que están llorando, hay de todo, y por eso la invitación es a no generalizar y a no creer, primero, de que de esto no vamos a salir, porque vamos a salir. ¿Cuándo? No sé. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque hemos salido de todas. ¿Ya? Después,
Lo otro es que es no dar por hecho que todos interpretan o viven o sienten de la misma manera este momento. Porque puede haber algunos que la verdad estén sintiéndolo de una manera casi autodestructiva, te diría yo. Sí, como que haya visto distintos patrones, pero con respecto a eso de la mentalidad, yo creo que una de las mayores cosas que he visto es que la gente, por primera vez a nivel como mundial internacional, están poniendo atención, por ejemplo, a su bienestar emocional, a su propio bienestar psicológico, como que ahora se ha vuelto mucho más central. Y también el tema como de la gente se ha vuelto un poco más sensible y es parte de esto de vivir como un estado como de emergencia o urgencia más generalizado por el tema de que, claro, como nos están recordando la muerte cuando uno no ha tenido una experiencia cercana o alguien cercano que esté pasando quizás por una enfermedad o algo así, uno no se lo plantea tanto y ahora es como que a nivel general el tema de la muerte se ha visto más cercano, porque no solamente por el tema de los recuentos, las noticias, sino que uno también se da cuenta que uno es una persona que tiene quizás una fecha de vencimiento que uno no sabe cuándo va a llegar. Entonces, por otro lado, también te dice así, te libera del pensamiento de la muerte hacia pensar, ya, ¿con qué quiero rellenar mi vida? Y hay Sí, distintas actitudes, como que hay gente que se ha dedicado más a hacer deporte, hay gente que realmente se ha dedicado al autocuidado, hay gente que está explorando otras alternativas profesionales que antes no había visto. Incluso como que esto escuchaba la otra vez a Enrique Delgadillo hablando, que es otro coach de México, y él decía que, por ejemplo, con respecto al tema de los negocios, que claro, hay negocios que en este momento van a empezar a florecer, por ejemplo, el tema de la venta de las mascarillas, los delivery, por ejemplo, Rappi, Didi, no sí, sé, todas esas cosas que ahora todos hemos escuchado, todos quizás las hemos ocupado en alguna vez, o el mismo teletrabajo, que quizás alternativas como Zoom, que ahora todos lo conocen, al año pasado quizás era muy poco sí, utilizada. Entonces, claro, como que ahí uno empieza a ver que hay nichos que están empezando a crecer, que van a ser por una temporada quizá, pero que aún así han generado este cambio, este impacto, y hay gente que, claro, ha decidido tomar las riendas en eso y modificar un poco su comportamiento. Ahora, claro, con también el sollozo y el sufrimiento de lo que es dejar quizás morir un emprendimiento, de lo que quizás es dejar que se acabe una empresa o un trabajo que uno venía acostumbrado hace años, y empezar como, ya, lloro lo que tenga que llorar, me seco las lágrimas y ahora le doy para adelante, como sigo. sí. Es Ujú, súper interesante esa idea porque me hiciste pensar en como que a lo mejor, y esto es lo que se me activó en este minuto, es como el enfrentarse o el vivir lo perecedero, ujú, lo que perece, lo que se muere. O sea, mi mm, emprendimiento bajo ciertas circunstancias, chao, hasta luego. Mi vida bajo ciertas circunstancias, hasta luego. Lo de mi amigo, o sea, eh, es como la fragilidad y la vulnerabilidad en la que vivimos siempre, ojo, porque si uno hace una descripción de lo que ocurre, uno dice, bueno, los negocios siempre han sido vulnerables o antes de esto tenían la certeza de ser prósperos y seguros. No, mm. la verdad es que siempre han sido vulnerables. ¿Ya? Sí, ¿verdad? La salud, lo mismo. Ahora, claro, esta es una circunstancia, a lo mejor llevada al extremo, pero los cuestionamientos son esenciales, han estado siempre, a lo que apela, de lo que estamos hablando, o sea, a esta introspección que se está produciendo, a esta búsqueda de esto. ¿Ya? ¿A qué me quiero dedicar? En una de esas esto me sirve para darme cuenta que me he dedicado todo este tiempo a algo que no me produce la felicidad o la sensación interna de lo que yo de verdad, o lo que me representa mi esencia. Y está perfecto, y lo que a mí me llama la atención y que lo que encuentro muy interesante, por eso lo veo también como una oportunidad, es decir, es el punto de inflexión, porque eso ha existido. O sea, hemos debido vivir nuestra vida sintiendo que hacemos lo que nos gusta. Hemos debido tomar las decisiones en esa dirección, hemos debido tener este nivel de conciencia por nosotros mismos. Eso es lo que a mí me llama la atención, pero porque yo sé que mucha gente lo hace y me daría, o sea, no quiero
generalizar en torno a esto, sino que lo expreso de esa manera solo como para hacer la idea, o como la unidad de la idea, de decir, ¿sabes qué? La verdad, todo lo que, en una, si, digamos, me atrevería a decir de que todo lo que ha estimulado este confinamiento, estas características en las cuales se ha vivido esta pandemia, de repente todo lo que ha estimulado tiene que ver con lo que ha debido ser siempre en cada uno de nosotros. Conciencia de que somos, nos rodeamos de miserables que somos. Por lo tanto, esa conciencia, o sea, una cosa es decirlo y otra cosa es con guitarra. Sí, Entonces ahora nos tocó la guitarra, ahora estamos con guitarra, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? Porque sin guitarra uno, sí, la letra me la sé, la música también, pero con guitarra, a ver, cante con la guitarra. Ahora estamos con la guitarra en la mano y claro, estamos encontrándonos con un montón de cosas muy interesantes que yo espero que no se pierdan, ¿ya? Que una vez que ya se empiecen los decía que yo he podido identificar en los últimos días, yo digo, no sé si lo primero que había que hacer era ir a comprar, no sé, o ir a meterse un mall. No, no, no. claro, ¿no? Desde el punto de vista así como del contagio y las repercusiones que pueden tener. Y de los Mm, aprendizajes, pues, y de lo que estamos hablando, de las conciencias, de esos procesos internos que se han estimulado y que se han activado. No en todo el mundo, no en todas las personas, pero estamos hablando de las genuinamente todo eso se ha activado. Entonces, es como para decir uno, bueno, identificar esta oportunidad de la que yo te hablaba hace un ratito atrás, ¿ya? De decir, identificar la oportunidad para hacer algo a favor, o sea, para generar una diferencia a favor. claro. Entonces, estas conversaciones es eso, o sea, están orientadas, quedan disponibles para eso, porque no estamos juzgando nada, sino que Mm, estamos intentando hacerlo, exponerlo, exhibirlo lo más honestamente posible con lo que a nosotros como seres humanos, humanidad, poder compartirlo, y si el ejercicio de compartir es útil para el otro, es nutritivo, le aporta, bienvenido sea, ¿ya? ujú. Creo que en eso como que el poder tratar de compartir algo que sea beneficioso para cualquier persona, independiente que quizá el mensaje sea más adecuado para la situación de uno u otro, la intención de ayudar yo creo que está como mucho más patente o como mucho más compartida hoy en día, como esa intención de realmente que crezcamos, de que todos salgamos para arriba rápido, o que nos mantengamos con un nivel bien de bienestar, por ejemplo. Entonces, claro, las personas de repente están viviendo distintas situaciones de la vida, pero aún así, si te sirve en un momento la ayuda o este tipo de conversaciones, siempre es bueno compartirlas, porque independiente que quizás no me pueda servir hoy día, quizás sí me puede servir mañana, o hoy día mismo sí me pueden servir mucho, entonces a emplear la mirada. Yo creo que eso es lo bonito del coaching y de la programación neurolingüística, que es sacarte de donde estás viendo las cosas, proponerte que tú mismo, dentro de tus propias experiencias, empiezas a explorar más allá de lo que has visto hasta ahora, como decía Leono en los Thundercats, más allá de lo evidente, ¿cierto? Entonces, claro, estas situaciones de crisis, entre comillas, como que nos sacan de lo evidente, propiamente tal, y ahí empezamos a ver, como tú dices, las cosas con guitarra, o sea, las creencias que tengo, como por ejemplo, claro, uno creía que todos los días había que ir quizá al colegio, que todos los días había que ir al trabajo, y ahora ya no, los días cambian, ahora uno idealmente está en la casa trabajando a través del home office, entonces ya esa creencia se rompe, se quiebra un poco. Y ¿Mm? eso también genera cierta resistencia a nivel cerebral o de persona, la emocionalidad como que te dice así como, oye, sabes que estoy acostumbrado a esto y lo quiero de vuelta. Entonces como que ahí empieza el conflicto interno también, en donde cómo me adapto frente a Sí, ese conflicto interno que se me produce. sí, no, y es súper cierto eso, porque es como que si todo mi sistema de funcionamiento, esta cosa orgánica, con horarios, con idas, con una coreografía perfecta de mi Sí, vida, se interrumpió, se acabó la música.
se acabó la música y hay que organizarse de otra manera. Ya incluso se podía trabajar desde la casa, Ujú. ¿no? O sea, sí, sí, porque yo antes había, digamos, empresas, organizaciones que estaban algunas más adelantadas, otras no tanto, como apostando ya a esta modalidad de home office, pero muy regulada, muy pauteada, que de repente sí, de repente no, que una vez a la semana, que dos veces a la semana, en fin, o sea, había distintos modelos. Y de repente viene esto que derriba todo y te dice, no, no pregunta. O sea, la posibilidad es esa y no hay otra. ¿Ok? Ujú. O sea, la otra es no tener pega. Claro. Listo. Película en blanco y negro de repente. Entonces, y se podía. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que venir una pandemia? O sea, parte de las reflexiones para las personas que nos están escuchando, por favor, entiéndanme también, en el sentido Ujú. de decir, ¿pero por qué tiene que venir una pandemia para que uno se dé cuenta que se puede, para que uno se dé cuenta que uno tiene a lo mejor la capacidad de revisarse a sí mismo, de estar conectándose con su humanidad, cosas, digamos, positivas alrededor de uno? Entonces, eso a mí ¿cómo se llama? De repente me genera cuestionamiento. Digo, ¿cómo que, qué raro? ¿Por qué no necesitaré? Porque como vamos de una crisis en otra y así, entonces uno dice, si sabemos que nos vamos a morir todos, ¿ah? Yo siempre me hago esta pregunta y ya como que la adquirí ya la pregunta. Porque digo, si sabemos que nos vamos a morir todos, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué no optimizamos, pero al máximo, no nos convertimos como en unos, no profesionalizamos nuestra calidad de vida? En Qué el potente. sentido de decir, sacarnos el máximo, o sea, aportarle calidad, trabajar, dedicarte a aportarle calidad a tu vida. Claro, ahí, o sea, cuando uno ha tenido Me o fui pasado por... por otro lado. Ah, no, no, pero está súper bien, yo creo que es súper coincidente porque realmente eso es uno de los puntos importantes, yo creo, en esta época, porque empezamos como, tenemos que pasar por un remesón muchas veces para que nos cuestionemos lo que veníamos creyendo, las verdades y las mentiras que no hemos creído, que no hemos convencido nosotros mismos de tener hasta hoy en día y que nos han permitido funcionar de una cierta manera, porque se van cumpliendo. Entonces, como que cuando hay cualquier tipo de evento que te destruye tus ídolos, por ejemplo, lo que pasó con el 11 de septiembre, o para ti mismo, o sea, de repente uno va creciendo y no sé, pues, en la vida te vas encontrando que el estudio no es lo mismo que el trabajo, que en el trabajo hay distintas circunstancias, que tu vida personal también de repente igual influye en cómo tú te vas desempeñando, entonces como que empiezas a entender desde otras perspectivas, desde otros puntos, lo que llevas viendo, pero lamentablemente cuando uno tiene como una situación que te fuerce a escapar o a salir de ese modus operandi que es el recurrente, eh, como que uno no se lo cuestiona y tampoco empieza como a evaluarlo y a reflexionarlo y a aportarle calidad a tu vida. Por ejemplo, yo creo que un tema súper importante y que a uno siempre lo hace reflexionar un montón son las rupturas amorosas, pero sobre todo aquellas donde uno no quería ser el que terminara la relación. Y entonces ahí vienen cómo lo supero, cómo actúo ahora, de qué manera me reestructuro, porque también algo que quizás venía a proyectar. Imagínate además esa situación donde, no sé, pues, estaban prometidos, comprometidos, se iban a casar y de repente a la hora de llegar al altar, sabéis que no aparecieron. Y entonces como chata, que tenía que cómo reaccionar frente a la gente, que todo. Y son situaciones que realmente antes no habías vivido, por lo tanto no podías pasar por eso. Y esta es una situación más o menos similar, o sea, nunca nos había tenido que tocar estar durante un tiempo extendido en nuestros hogares, trabajando, ideando distintas situaciones, ideando distintas cosas. Y también el cómo tener esos ánimos distintos para cómo enfrentar las distintas cosas. Y ahí yo creo que algo con lo que me he encontrado es que las personas que logran mantener como un ánimo más arriba, más que de repente, bueno, hay algunas personas que les parecerán pesados, pero en general es como, oye, ¿sabes qué? Qué bueno ver que hay una persona que sigue manteniéndose como alegre, independiente que uno pueda tener como sus altibajos, como todas las personas, porque todo, yo creo que no hay nadie que no se haya pegado una lagrimeada por lo menos pensando en qué hacer o las situaciones que uno está viviendo en este momento.
pero que así a pesar de todo se mantiene como con una actitud positiva y fresca, y eso se contagia. Un profesor que tuve alguna vez hablaba como de un fuego que contagia otro fuego, o que prende otro fuego. Y en Mm. eso yo creo que esa es la actitud de repente que hay que tomar, independiente de que uno también pueda llorar o pueda sentirse como deprimido, decaído en distintos momentos. Pero es parte de, o sea, uno no puede andar sobre la ola todo el rato porque también se cansa. Entonces uno también tiene que volver, bajar, reflexionar, digerir todo lo que se vivió para después de eso salir con un nuevo aprendizaje y quizás con otro impulso distinto. Sí, es que tampoco es sostenible estar siempre en la cresta de la ola. O Ujú, sea, no es genuino, no es real. Es como exactamente. decir a mí nunca me da sueño, perdón. A uno le da sueño, pues uno está despierto y está dentro del despierto también hay una curva, etcétera. Pero es verdad cómo se llama eso y yo creo que eh, esto también ojalá que nos sirva para conectarnos con lo que es sentirnos sentir, ¿ya? Y permitirnos y darnos, en el fondo, darnos todo el espacio para decir, mira, hoy día me siento de esta manera y conectarte con esa emoción e ir a buscar también la información que te trae, porque yo creo que las emociones a uno le entregan una información importantísima, que muchas veces puede ser hasta inconsciente y que, pum, florecen y solo vienen, digamos, como encapsuladas en la emoción Ujú. a qué es lo que te está, qué es lo que te está diciendo esa emoción, de qué parte de tu vida está hablando, de qué parte de tu, a lo mejor de tu existencia o de tus creencias te está hablando, desde dónde te está hablando esa emoción. Y para poder abordarla, para poder ir a dialogar, a establecer un diálogo con eso, un diálogo interno por ahí con eso, y uno encontrar también calidad de vida en eso mismo. Cuando uno tiene más claridad de dónde viene, a lo mejor esa rabia, de dónde viene esa pena, de dónde viene esa emoción específica, o de dónde viene esto de andar siempre ahí arriba de la pelota, ¿ya? Ujú. Eh, a lo mejor, claro, uno va y va a buscar información ¿y cómo se llama? Yo creo que te puede hacer un dibujo, un retrato bastante acabado de lo que puede ser esa parte de uno que uno no, a la que uno no tiene mucho acceso, ya sea porque es inconsciente, o sea, está la parte inconsciente de eso. Sería Ujú. bueno, a lo mejor la oportunidad es como para hacerse un autorretrato. Sí, Sí. es una invitación a hacerse un autorretrato emocional. De hecho, un ejercicio que yo he enviado mucho a mis coaches en este último periodo es escribir. Cuando sienten algo, escribir todas las cosas que se le vienen a la mente, de dónde aparece esa sensación, eh, que empiezan a expresar, o sea, por ejemplo, me produce rabia el tener que estar encerrado porque me gusta salir, por ejemplo. Ujú. Y es increíble porque yo también he tomado ese ejercicio, o sea, no es un profesor desde solamente el ejercicio, sino que habiéndolo hecho y practicado yo mismo, te conecta con explorarte a ti mismo y de repente la emoción se libera a través de la escritura. Como que la emoción muchas veces al escribirla uno mismo se va ordenando. Claro, cuando uno no tiene, por ejemplo, acceso a conversar con un coach o a conversar, por ejemplo, directamente con un psicólogo o algún otro terapeuta. Pero sí ese ejercicio de empezar como a explorar a través de la escritura, de lo que uno expresa con respecto a, me está pasando esto, más o menos me imagino esto, me gustaría aquí, como que también ayuda a cimentar un poco y a plasmarlo y dejarlo así como ya no lo tengo afirmado aquí en mi mente, no estoy 24/7 tratando de aguantarme la emoción, que eso también Mm. genera somatizaciones, entonces también es nocivo el estar aguantando algo todo el tiempo, sino que ya lo plasmo, ya está como entregado, lo deposité en algún lugar. Sí, es como una forma de disociarse, Ujú. Como de de, alguna manera, digamos, como proyectarse y dejar la escena o la emoción eh, depositada en otra parte. claro, en un tercer lugar, digamos, porque si uno está como en la primera persona, que es cuando uno está El asociado, cerebro, llevarlo así, como que ya está terminada la tarea, un poco así. No necesito como afirmarla todo el rato. De hecho, hay una analogía ahí con respecto a eso, que qué tan pesado es un vaso de agua. Te pregunto a ti, ¿ya? qué tan pesado puede ser un vaso de agua medio lleno? No sé, en gramos, ni idea. Es tan pesado como el tiempo que lo sostengas. Porque al principio puede ser súper Ah, ligero,
pero si lo Ya, mantienes ahí 1 hora, 2 horas, ya el brazo va a empezar así a tiritar. ya. Y, y con las emociones pasa un poco lo mismo. Cuanto más las sostengas, más pesadas van a ser. Sí, es verdad, sí. Mira qué bueno, me gustó Analogía. sí, me gustó. Bueno, no sé si llevamos ya casi 1 hora con esto. Y Podríamos, mira, conociéndonos nosotros podríamos estar un día entero, pero la gente yo creo que no, que no quiere sí, estar un día entero. claro, ¿no? Pero definitivamente vamos a tener que seguir haciendo más programas, seguir conversando. Y algún mensaje ahora como, no sé si les quieres dejar un ejercicio, alguna recomendación para estos días. Mira, hay un ejercicio, yo me estoy viendo cada vez más oscura, no sé, voy a desaparecer de repente. Ya, pero no, todavía me ven. Eh, Hay un ejercicio que yo estoy haciendo que lo extraje el año pasado, hice un curso de psicología positiva y que me pareció muy interesante. Lo hice en la Universidad Adolfo Ibáñez, y es el ejercicio de la gratitud. ¿Ya? Entonces, se trata de que en la medida de que uno vaya haciendo el hábito, porque la idea es que al principio es cada semana, después, pues yo lo hago todos los días, ¿ya? Porque me resonó, porque yo de alguna manera lo hacía, pero lo organicé mejor. Que en el fondo identificar todos los días a la hora que sea mejor para ti, puede ser la mañana al despertar, al ir a dormir o entre medio del mediodía, da lo mismo, pero en el mejor momento del día para ti, conectarte con las tres cosas por las cuales tú agradeces ese día. ¿Ya? Ujú, Y que todos los días, o si lo haces todos los días o lo que sea, pero que sean cosas distintas. ¿Ya? Entonces estimula a que vayas ampliando tu nivel de conciencia en relación a los beneficios que tienes. ujú, ¿Ya? Entonces a todas aquellas cosas que por ahí uno las da por sentada y como exploramos bastante en esto de no dar por sentado, sino que de ir a buscar la explicitez, entonces es como desafiarse a eso, a cada día encontrar tres, solo tres elementos, tres cosas, elementos, lo que sea, por los cuales uno agradezca tenerlos ese día. ¿No? ujú. Entonces, Por puede ser ejemplo, ujú, el agua caliente, tener un techo, eh, haber despertado, por ejemplo. Hoy día, para mí, esta es nuestra primera conversación y yo voy a agradecer por esta oportunidad. Y por eso es una instancia, yo no pude haber agradecido esto ni ayer, ni antes de ayer, ni mañana, sino que es un agradecimiento exclusivo del día de hoy. Entonces esa es la invitación, a poner atención a cuáles son aquellas cosas que son exclusivas de ese día y por las cuales te sientes profundamente agradecido. Eso como, como un ejercicio en este contexto y también la base que tiene el hacer eso, que cuando el cerebro va a buscar esta información, ¿ya? Porque las cosas por las cuales uno se siente agradecido son cosas por las cuales uno siente, o sea, se asocian, tienen un estado interno que tiende a ser superior, a ser como más optimista y te transforma también un estado por ahí que tú podrías haber estado en un estado medio bajoneado, pesimista, lo que sea, y tú al hacer este ejercicio y el cerebro al ir a buscar esta información cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque estás pensando en algo distinto y cuando piensas en algo distinto sientes algo distinto. Así que eso, mi querido Jorge, dejaría yo por esta sesión como ejercicio. no, potente, potente. De hecho, hay una gran conexión entre la mente, las emociones y el cuerpo completo. Así que, efectivamente, el hecho de pensar en los Sí, agradecimientos no es solamente así como que uno se va a sentir mejor, sino que también a nivel hormonal cambian las hormonas que están circulando y eso también nos puede ayudar a mejorar también nuestra salud, a mejorar la energía con la que andamos durante el día a día. Así que
Es un ejercicio que parece simple, pero el efecto potente que tiene a nivel corporal y a nivel actitudinal, emocional, es muy potente, muy buen ejercicio ese sí. Entonces, bueno, Sí, nos despedimos por hoy día. Muchas gracias, Ceci. ¿Cómo te pueden contactar en caso gracias. que haya alguien que te quiera contactar? Vamos a dejar igual el email escrito abajo, pero Sí, no, en la página web Cecilia Mascaró o en mi Instagram Mascaró Cecilia y después cuando tú haga la eh, edición ahí vamos a poner el... hagas de Claro. Bueno, muchas gracias por escuchar también este programa. Muchas gracias, Cecilia, por por tu participación. Y recuerden a todos los que están escuchando esto que estás respirando y con cada uno de esos respiros estás viviendo. Date cuenta de todo lo que eso significa y toma las riendas de hacia dónde quieres sentir mejor. Hasta luego.